Dios los bendiga. CME Santa Lucía, Bogotá, invita a los seminarios de parejas todos los domingos a partir de 2 de junio a las 3 p.m. con el pastor Ernesto García en la diagonal 48 Sur, número 1820. Reportar asistencia en la línea de vida y consejería 346-5844. Con nosotros tenemos al pastor Ernesto García, que nos va a acompañar en este momento. Gloria a Dios. El Dios Todopoderoso me los bendiga y los guarde. Bienvenidos a las capacitaciones de parejas. Es un placer, es una alegría, es un gozo servirle a todas las parejas de bendición. Gloria a Dios. Quiero orar por todas las familias, por todas las parejas, en el nombre de Cristo Jesús, antes de ir a la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Te pido, Padre de misericordia, que bendiga a las familias, que bendiga a los hogares, Señor. Que llene de sabiduría a cada padre, a cada madre. Que le dé conocimiento a cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Poder de Dios desciende sobre cada hogar y sobre cada familia, Señor. Derrama de tu presencia, derrama de tu gloria, de tu poder, Padre amado. Se seca toda infidelidad, se seca toda traición que haya en los hogares, se seca. Padre de la gloria, desbarata todo plan de las tinieblas que tienen contra los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se seca. Todas las malas amistades de cada esposa, de cada esposo, se alejan en el nombre de Jesucristo. Las malas amistades que quieren separar hogares, que quieren dañar matrimonios, no lo lograrán. Porque Dios Todopoderoso es el dueño de cada hogar y de cada familia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que derrame de tu presencia, de tu poder y de tu gloria, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Todopoderoso, por la bendición de cada hermano. Por la bendición para cada hermana, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora yo bendigo cada hogar. En el nombre poderoso del Padre. En el nombre poderoso del Hijo. Y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Rey de la Gloria, porque tú eres el Todopoderoso que bendice hogares, que bendice familias, que les da estabilidad y los respalda en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en todo hogar donde haya peleas y contiendas, se va toda contienda y toda violencia del diablo. Se va toda violación contra los niños, contra las niñas, se seca en el nombre de Cristo Jesús. Todo plan a corto, a largo tiempo, se desbarata en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, le pido la bendición, Señor, que todo hogar y toda familia que en este momento me están viendo, me están oyendo, que la presencia y la paz del Señor Jesucristo more en cada hogar y en cada familia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a esta capacitación que se llama Matrimonio Honroso. Y yo quiero que tenga un matrimonio honroso, un matrimonio de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que todos los que están interesados en estas capacitaciones maravillosas se comuniquen conmigo en este mismo momento al número telefónico 346-5844. Ya los servidores están esperando sus llamadas. Pongan en oración a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Quizás su esposo esté en borracheras e infidelidad, o asimismo su esposa o sus hijos. Estaremos orando por cada hogar y por cada familia.
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bienvenidos a este programa de bendición. Ahora quiero invitarlos a las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hebreos, el capítulo 13, libro de los Hebreos, el capítulo 13, el verso número 4, dice las Sagradas Escrituras, en el nombre poderoso del Padre, en el nombre poderoso del Hijo de Dios y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a hablar de la honra. Vamos a hablar de la fidelidad que tiene que haber en las parejas, el uno para con el otro. Cuando hablo de parejas, estoy hablando de hombre y de mujer, conforme está constituido por el mandato de Dios, por la creación de Dios, por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Ahora empezamos las preguntas sobre esta palabra maravillosa de parte de Dios. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué significa la palabra mancilla? La palabra mancilla está hablando de algo inmoral. Cada que hace algo, hablemoslo abiertamente, cada que tiene relaciones con alguien que no sea su esposo o su esposa, es una inmoralidad. Y la inmoralidad es algo impuro. Y eso significa mancilla. El Señor dice que el hogar sea el lecho sin mancilla. El lecho es su cama. Su cama debe de ser algo limpio. Limpio que es para un matrimonio, para un hogar de bendición. Por eso la palabra dice, mis hermanos, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Con esto honra a su esposa, honra a su esposo, cuando no se mancilla con nadie, ni en su propia cama ni en la cama de nadie. Y la palabra mancilla significa algo inmoral. Gloria a Dios. Pastor, sabemos que los oyentes que están interesados en esta enseñanza tienen inquietudes también. Entonces quisiéramos que el pastor, por favor, nos explique qué es fornicación y adulterio, porque esto es necesario saber. Gloria a Dios, hermana. Sí. La segunda parte del verso número 4 dice, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fornicación es algo que se llama unión libre. Hay muchas personas que viven en unión libre. La Biblia lo llama fornicación. La fornicación es un pecado ante Dios. La fornicación es algo que corrompe el alma y el espíritu. La fornicación es vivir en unión libre. Pero cuando una persona se arrepiente, cuando una persona es tocada por Dios o por los buenos consejos, aquellos que viven en fornicación, que es lo mismo unión libre, se casan. Aleluya. Y cuando establecen un matrimonio, empieza la bendición de Dios. La fornicación es la unión libre. Y el adulterio, que me hizo las dos preguntas, el adulterio es acostarse con una mujer que no es su esposa o su esposo. Eso es adulterio. Fornicación es cuando se acuesta con alguien que sea los dos en unión libre, pero los dos son solteros. Cuando los dos son
dos solteros y los dos duermen, o se acuestan, o se llegan, es fornicación. Adulterio es cuando un hombre casado va y se acuesta con otra, o la mujer con otro, comete adulterio. Y esa fornicación y ese adulterio puede ser inmoral. Miren, toda inmoralidad trae consecuencias y también es pecado. No hay algo más maravilloso, hermana, que tener una pareja estable. Tener un hogar estable es cumplir con su deber conyugal, que es una bendición de Dios. De qué manera se establecerá el juicio de Dios sobre los adúlteros y los fornicarios. Gloria a Dios. Gracias, hermana. La palabra de Dios dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Cuando la palabra dice que juzgará a los adúlteros y a los fornicarios, obviamente que no los va a juzgar para bien. Siempre el juicio de Dios es real, el juicio de Dios es claro y el juicio de Dios es transparente. Cuando nosotros escuchamos que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, pues imagínense qué juicio puede venir para ellos. Aleluya. Entonces, Dios juzgará, pero también condena. Cuando dice que juzga, también condena. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros vemos que esto es pecado, mucha gente, cuando sabe que esto es pecado, ellos dicen, no, nos vamos a casar, voy a serle fiel a mi esposa, la esposa al esposo. Y cuando usted es fiel, usted está honrando. Y eso es lo que Dios quiere, que su lecho sea sin mancilla. Aleluya. Y esto es una bendición de Dios. Pastor, cuando dice que el matrimonio es honroso y habla de mancilla, entonces, cuando una persona hace eso, dice hombre o mujer, solamente aplica cuando son casados, pero de todas maneras sigue siendo pecado. Espero no sé que no son casados. Gloria a Dios. Todo eso es para todas las parejas. Sea casado, sea casada, viva como viva. De todo caso, la honra y el hecho sin mancilla es algo puro, es algo limpio. Quiero decirle que hay muchas parejas que, aunque sean hombre y mujer, hay mucha gente que deja el uso natural de su mujer. Espero que me esté dando a entender con lo que voy a decir. Hay hombres o hay mujeres también que cogen a su pareja para hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Cuando hace cosas impuras o cosas que no son al derecho, está cometiendo un mal. La Biblia dice que muchos dejaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, dice en la carta a los Romanos capítulo 1, que dejan el uso natural de la mujer por el que es contra natural, que se encendieron en sus lascivias. Y lo mismo la mujer dejó el uso natural de la mujer por el que es en contra. Hoy en día nosotros vemos una inmoralidad terrible, que muchos lo llaman de moda, y es hombres con hombres y mujeres con mujeres, o hombres que cometen inmoralidades y cosas tremendas con su propia pareja. Espero que me haya dado a entender. Aleluya. Todo tiene un orden y todo tiene un derecho. Y espero que me haya dado a entender con pocas palabras lo que quiero aplicar. Gracias, hermana, por esa pregunta tan importante. Cuando uno de los dos es infiel, obviamente que está el perdón, pero en el perdón también hay una buena reconciliación. Hoy en día, la mayoría de parejas o la mayoría de hogares, cuando hay una infidelidad,
lo único que llegan es a separarse. Mire que en la época de los fariseos, mis hermanos y mis hermanas, en la época de los fariseos pasaba eso. Los fariseos se le acercaban al maestro y le decían: maestro, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Y el Señor les decía: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando hay infidelidad en una pareja, eso es algo inmoral. Por eso quiero empezar a dar capacitaciones de que cuando una pareja se casa, debe de cumplir con su deber conyugal. Espero que me esté dando a entender con sus deberes conyugales. Cuando digo deber conyugal, es que no se puede rechazar el uno al otro como pareja estable en su matrimonio. No negarse el uno al otro. Algunas personas me dicen: pastor, nosotros nos casamos, pero resulta de que tomamos la decisión de cada uno dormir en cama separada. Así empieza el enemigo. Hay que cumplir con sus deberes conyugales. Cuando hablo de deberes conyugales, los deberes conyugales son uno, y las responsabilidades del hogar o las necesidades del hogar son otras, y hay que cumplir con todo. Aleluya. ¿Tienen otra pregunta? Terminamos esas preguntas en este verso. Vamos, por favor, a la carta a Tito, capítulo 2, y el verso número 4. Y dice en el verso número 4, Tito, capítulo 2, verso 4, dice: que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La palabra enseña que las ancianas, que la gente más mayor, que la gente que tiene conocimiento, enseñe a las mujeres más jóvenes. ¿A qué se les debe de enseñar? Que aquí es donde va a empezar las enseñanzas. Empezar a enseñar a las mujeres jóvenes, porque hay matrimonios de jovencitas, de jóvenes. Y hay que enseñarle a las jóvenes, primero, a amar a sus maridos y amar a sus hijos. He escuchado a muchas personas conferencistas de hogares que dicen: tiene que ser más madre que esposa. Hay muchos conferencistas que enseñan eso. No te dejes creer de eso. Usted tiene que cumplir las dos cosas por igual. Aprender a amar a su marido y amar a sus hijos. Ahí no dice que ame más a los hijos que al marido. Tiene que amar a los dos. Pues vámonos a leer. Que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aleluya. Amarás a su esposo y amará a sus hijos. No puede ser más madre que esposo, porque entonces descuida el hogar, descuida a su esposo. Y si vas a ser más esposa que madre, va a descuidar a sus hijos. Es algo que se tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que amar al esposo, pero también amar a sus hijos. Lo mismo el hombre, aprender a amar a su esposa y a sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es una bendición de Dios. Ahora, ¿para qué están llamadas las suegras? Para enseñarle a las más jóvenes a que amen a su esposo, a que amen a sus hijos. Porque hay muchos ancianos que el decir de muchos ancianos es: sepárese, déjela, déjelo. No, esos consejos no son así. Enséñele en los hogares a las jóvenes, a los jovencitos, a amar a su esposo y a sus hijos. Ahora vienen las preguntas sobre esto y las respuestas. Pastor, para hacer, según la lectura, una buena esposa, los principios vienen fundamentados, se puede decir, del hogar,
de la crianza que le dan los padres. Digamos, en este caso, las mamás que le enseñan a ser buenas esposas. En parte las mamás y en parte de las hijas. Importante eso. Importante porque algo maravilloso en la familia es la buena enseñanza que siempre los padres le dejan a los hijos. Hace unos añitos atrás, los padres de familia le enseñaban a sus hijos: cuando usted salga de la casa, sale casada. O fulanito de tal, cuando usted salga de la casa, debe de salir casadito. Y muchas parejas, muchos jóvenes, salían de una vez casaditos de su casa. Los padres le decían: cuidadito, se me va a vivir amancillado. Amancillado es eso mismo que hablábamos ahorita en la unión libre. Oiga, y esas enseñanzas que le dejaban los padres a sus hijos, qué importantísimo. Y los niños, los jovencitos se iban creciendo, iban siendo formados en los principios de la palabra de Dios. Y en esa época no había casi gente viviendo en unión libre. Hoy en día, esos principios ya se están acabando en muchos hogares y aún en los colegios. En muchos colegios ya le están metiendo sexo, le están metiendo una cantidad de cosas. Ya han quitado, por ejemplo, esa materia que se llamaba religión. Ya la quitaron. Y mire hoy en día las niñas, desde temprana edad, embarazadas, se dejan embarazar, se embarazan o las embarazan, porque nadie se embaraza solo o sola. Siempre tiene que haber dos. Y embarazadas con niños jóvenes y en unión libre. Siempre los hijos deben de ser una bendición cuando son de matrimonio. Anteriormente le decían: sale casadita, sale de la casa casada o casado. Y llegaba un joven a la edad de 17, 18, 19 años y era alguien limpio, que se estaba guardando primeramente para Dios y luego para su pareja, para el día del matrimonio. Gloria a Dios, y eso es una bendición. Pastor, cuando nos dice la palabra del Señor, amar encierra muchas cosas. Ejemplo, que sepa la joven en qué lugar está el esposo, porque él es la cabeza del hogar, del matrimonio. Entonces, si nos puede acabar de explicar. Claro que sí. El esposo es cabeza del hogar. Él debe de amar a su esposa y a sus hijos. Todo esposo o marido, como lo llaman, todo aquel que ama a su esposa y ama a sus hijos, a sí mismo se ama. Todo aquel que aborrece a su esposa y a sus hijos, a sí mismo se ama. Algo importante que encontré en este verso es que lo importante de papá y mamá enseñarles a los jóvenes a amar a sus esposas y a sus hijos, y a las damas a amar a su marido y a sus hijos. Y eso es algo importante porque desde aquí es donde empiezan a formar gente de bendición. En los hogares hay que apoyar, hay que orar, hay que dar consejería, hay que dar asesoría. Recuerden que el enemigo número uno de los hogares es el diablo. ¿Quién se metió en el hogar de Adán y de Eva? El diablo. El diablo tiene varias maneras de engañar. Una de ellas es las palabras. El diablo empezó a decirle a Eva: vas a ser como Dios. Come del fruto y vas a tener sabiduría. Hoy en día muchos usan la boca, usan la lengua para engañar mujeres. No te dejes engañar, use la sabiduría de Dios y haga lo recto delante de Dios. ¿Y de qué manera la mujer debe demostrar el amor hacia su esposo y a sus hijos? Claro, cuando uno perdona, está mostrando amor. Quizá alguno me pregunte: bueno, ¿y cómo así? ¿Acaso es que amar no es dormir con ella, con él? ¿Acaso es que amar no es darle solo un besito? El Señor Jesucristo, por amor,
nos perdonó, por amor nos reconcilió para con el Padre. Dice las Sagradas Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor funciona cuando nosotros perdonamos y nos reconciliamos con los que nos hacen daño. Hay muchas personas y aún muchos creyentes que cuando pasa algo en su hogar, cuando pasa algo con su pareja, lo único que quiere es separarse. No quiere volver a saber más de su esposa, de su esposo. Cuando esa es la decisión que muchos toman, separarse de una con el infierno. Cuando usted se separa de su esposo o de su esposa, ¿está preparada para quedarse sola o solo? Porque la palabra dice, sepárese, pero quédese sin casar para que no vaya a cometer adulterio. O si usted tiene el amor de Cristo, si es un verdadero seguidor de Jesucristo, perdónela, ayune por él, ore por él o por ella para que Dios lo cambie, lo transforme y de ahí en adelante tenga una vida diferente, basada en la palabra del Señor y en el temor de Dios. Pastor, ¿qué pasa cuando las jovencitas, como dice la palabra, las enseñan a amar a sus maridos y a sus hijos? Pero ¿qué pasa? Porque a veces las esposas aman más a los hijos o aman a los esposos. Claro, vuelvo y repito, muchos conferencistas de familias o de hogares, muchas veces le enseñan a la mamá o le enseñan al papá, es que usted tiene que ser más padre que esposo. O algunas madres le dicen, usted tiene que ser más madre que esposa. No, es algo por igual. Las Sagradas Escrituras nos lo hablaban en el verso 4 y dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aleluya. ¿Cómo puede ser que aman más al esposo que a sus hijos? Tiene que ser algo balanceado. Debe de amar a su esposo y a sus hijitos. Debe de amar a su esposa y a sus hijos. No puede descuidar ninguna de las dos. ¿Qué pasa con los que se descuidan? Se echan a perder. No se puede descuidar ninguno de los dos. Ni se descuida a los hijos, ni tampoco se descuida a la esposa o al esposo. Aparte de eso, tiene que cumplir con su deber conyugal y con sus obligaciones como esposo o como esposa en la familia. Bueno, la unión libre, eso no obliga a nadie. La palabra del Señor dice que cualquiera que repudia a su mujer, al no ser por fornicación, hace que ella adultere. Cuando viven en unión libre, eso no los obliga. Pero cuando tienen hijos, la responsabilidad es con los hijos. Estas enseñanzas que estoy dando en este momento es sobre los hogares. Cuando una pareja, cuando hablo de hogares o de parejas matrimoniales que han sido casados, no se pueden separar. Del matrimonio es hasta que la muerte los separe. Hay muchas personas en este momento, quiero decirle que hay muchos que se quieren separar por cualquier cosa. Y esas son personas que no quieren batallar ni pelear la buena batalla. Usted tiene que pelear por su hogar. ¿Y cómo pelear por su hogar? Espero que me esté dando a entender. Pelear por su hogar es meterse en ayuno, en oración, en vigilias y clamarle a Dios que su esposo tiene que ser libre de toda prostitución y de toda ramera. Cuando le digo pelear la buena batalla de la fe, es pelear, ayunar, orar, clamar para que esa esposa sea libre de fornicación, de pecado, de toda inmundicia y ser una esposa de bendición. Esa es la obra poderosa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero que leamos el verso 5. A ser prudentes, castas. ¿Qué más? Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra vez el verso 5, hermanos, quiero que lo lean fuerte.
A ser prudentes, castas, cuidadosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego vienen las preguntas. Gloria a Dios. ¿cómo es que tiene que ser la mujer casta? Aleluya. Dice la palabra del Señor en el verso número 5, dice, a ser prudentes. Una mujer prudente o un hombre prudente es aquel que primero piensa qué es lo que le va a decir. Hay muchas personas que cuando hablan, las palabras de varias personas son como espada que hiere. Espero que me hagan entender. Cuando un esposo le dice a la esposa, usted no sirve para nada, le está haciendo daño al corazón de ellos. Quiero decirle que cuando el hombre maltrata o la mujer maltrata a su marido con malas palabras, usted ve a la esposa y quizás en el momento no llora, usted la ve tranquila. Pero al ratito usted la ve llorando en la cocina, en el baño, porque ha sido maltratada con las palabras. Las palabras maltratan, a veces piensan que como no le pegó un golpe, pero dice malas palabras, las palabras también vienen. Hay palabras que también abren heridas en los sentimientos y en el corazón. Y cuando empieza a haber heridas en el corazón, es cuando un hogar empieza a decaer. Y muchas veces depende del hombre, depende de la mujer, o depende de los dos, para que su hogar sea de bendición. Primero que todo, dice la palabra, hacer prudentes. ¿Cuánta prudencia tienes que tener? ¿Qué más dice? Castas. Aleluya. Castas, una persona en su juicio cabal. Una persona que cuando va a hablar es alguien centrado. Centrado, háblele con palabras de sabiduría, háblele con palabras de amor. Dígale mi cielo, dígale mi amor, dígale querida, dígale palabras bonitas. ¿Recuerdan cuando estaban de novios? Cuando están de novios, hermanos, qué palabras tan lindas. Cuando están de novios, ¿saben qué le dicen? Qué ojos tan lindos. Así se habla. Yo he visto mucha gente que le dice, uy, qué cabellera tan linda cuando están de novios. Y uno voltea a mirar a ver si tiene cabello hermoso, parece una sombrilla. Qué dentadura tan linda. Oye, cómo se dicen cosas re bonitas cuando están de novios. Pero cuando ya se casan, qué tremendas palabras. Qué palabras que hieren. Qué palabras que dañan. Qué palabras que lastiman. Después de 5 años de casados, hermanos, ¿saben qué se dicen? ¡Cucho! ¿Dónde está la cucha? ¿Y saber qué cucha es unos pescados que venden? Hoy en día, ¿cómo los hijos le faltan al respeto a sus padres? Hoy en día está de moda decirle que hubo abuela, que hubo abuelito. Abuelas son unas chanclas que venden calienticas para sus pies. Dígale, vamos a recuperar los principios y dígale, mamá señora, que hubo papá señor. Su papá señor y su mamá señora es a los que llama abuelito. Dígale mamá señora, papá señor, eso motiva a sus padres a ser buenos padres para con los hijos que los honran. Bendito sea el Señor. Seguimos. ¿Qué quiere decir cuidadosa en su casa? Ay, aleluya. Cuidadosas de su casa. Hay mujeres que cuidan de sus hijos, cuidan de su esposo, cuidan hasta de la ropa de sus hijos y de su esposo. Y son cuidadosas de todo. Cuidan a su esposo, cuidan a sus hijos. Y lo mismo el esposo. Eso tiene que ser mutuamente. La esposa cuida de sus hijos y de su marido, y su marido cuida de su esposa y de sus hijos. Nunca exija respeto, gánatelo. Cuando usted se gana el respeto, te van a respetar.
Cuando usted es fiel, se va a ganar la fidelidad. Y es algo maravilloso en las familias. Gloria a Dios. Qué bonito y qué hermosa es esa pregunta. Jóvenes, esa pregunta es para todos los jóvenes. Yo le voy a decir no desperdicie su juventud, pero cuando le digo que no desperdicie su juventud, estudie, capacítese, sírvale a Dios. Y algún día que tenga cierta edad del paso del matrimonio, la mayoría de hogares de niños o de jóvenes, por falta de madurez, por falta de ser capacitados, muchos hogares fracasan. Muchas veces fracasan los hogares de los adultos. Uno ve gente que lleva 40, 50 años en el matrimonio y de un momento a otro, ¿qué pasó con el matrimonio? Todos los días hay que ser edificadores y ser gente de bendición para que su hogar y su familia sea una bendición. Porque a veces la confianza, a veces como ya le tiene confianza a su esposa, le habla de mala manera, hace lo que quiere. Y lo mismo el esposo. Nunca permita eso. 2, nunca se maltraten con malas palabras. Siempre tiene que haber diálogo en la pareja. Cada que usted llegue de trabajar, dígale, ¿cómo le fue, esposa? ¿Cómo le fue, esposo? Dedíquele así sean 10 minutos para decirle cómo me le fue hoy. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te ha ido? Dedíquele un tiempo a su esposa y a sus hijos. Dialogue, hable. Aleluya. Y esto será una bendición de Dios, porque esto edifica los hogares y es de bendición. Jóvenes, primero definan su carrera, estudien. Y ya cuando tenga ciertos años, ojalá que pase de 30 años, hable de matrimonio. Se lo digo como ministro de Dios. Entre más espere el tiempito para el paso de su matrimonio, va a ser una bendición. Gloria a Dios. Usted tiene que darse cuenta primero qué es lo que quiere. ¿Hasta dónde quiere llegar? Porque hay muchas parejas que lo hacen por juego, que lo hacen por un pasatiempo. Hay muchas cosas que quieren las parejas, como hay otras parejas que quieren algo en serio y algo real hasta que la muerte los separe. Y a esos que piensan así, los felicito y los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 5. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esas cualidades las debe de tener toda pareja que quiere llegar lejos en su hogar y en su familia, y para que su descendencia sea bendita. Enséñele principios a sus hijos. La fornicación lo único que trae es consecuencias del adulterio, tremenda maldición. Quiero decirles que había un hombre que un día se descuidó y adulteró. Adulterar es acostarse con una mujer casada con un marido. Y le estoy hablando del rey David. El rey David se acostó con la esposa de Urías Eteo. Y aparte de eso mandó matar al esposo de esta mujer para quedarse con él. Él pensó que nadie había visto ni nadie se había dado cuenta. Y es que hay una de las cosas, es que todo sale a la luz. Y un día viene el profeta Natán y le dice, mi rey, quisiera que escuche algo. 2 hombres hay en una ciudad, uno pobre y uno rico. El pobre tenía una corderita desde su niñez. La había criado con la comida de su propio